Espero que el Espíritu Santo va a ministrar nuestras vidas con esta breve meditación que vamos a tener ahora. Vamos a orar para que Dios bendiga este momento. Padre, te damos gracias y clamamos para que tu Espíritu glorioso, Señor, que está aquí con nosotros, pueda moverse de una manera muy especial y bendecir nuestras vidas. Ministranos, Señor. Ministranos, Señor Jesús, y habla mi vida, Señor. Toma control de mi mente, toma control de mi boca, de mi corazón, y toma control de la mente de mis hermanos que están compartiendo conmigo esta noche. Háblanos la palabra justa que estamos esperando, Señor. Háblanos la palabra justa, Padre. Que tu Espíritu glorioso pueda tocar, Señor Jesús, los rincones más profundos de nuestro corazón y ayudarnos y ministrarnos y exhortarnos y darnos lo que tú quieres darnos esta noche, Señor. Lo queremos, Señor, recibir con alegría, con gozo, con gratitud. Toma, Señor Jesús, el control de nuestras vidas ahora, Dios, y háblanos. Háblanos, Señor Jesús, a través de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, te bendecimos y te honramos. Amén. Amén. Estaba recordando algunos eventos que han pasado en mi vida. Siempre me gusta hablar de mí porque no conozco la vida de los demás. Pero estaba recordando y en mi vida han existido varios momentos en los cuales yo he sentido temor. ¿Y usted ha tenido momentos en los que ha sentido temor? ¿O toda la vida ha sido esa persona valiente, fuerte, decidida, definida? ¿O han habido algunos momentos en que usted ha dicho, no estoy seguro, tengo temor, tengo miedo de hacer esto, tengo miedo de tomar esta decisión, tengo mis dudas de tomar esta decisión? Cuando vamos a la Biblia, fíjese, y nosotros encontramos la definición de lo que es el temor general, ¿verdad? No la definición del temor, pero sí una alusión a lo que el temor puede provocar en nosotros. Vamos a ir a la primera carta de Juan, carta general de Juan, en el capítulo 4, en el verso 18. Y este es un versículo bien conocido y en un momento en mi vida que yo lo canté. Un momento en que yo, cuando estaba recién convertido, quizás lo cantaba con gran energía y todo. Y de repente llegan esos momentos, esos bachecitos en donde uno, esta palabra como que no encuentra fuerza en nosotros. 18, versículo 18 del capítulo 4 de Primera de Juan. ¿Ya lo tiene? Qué bueno. Vamos a leerlo así como está, sentadito, tranquilo ahí en la sala. Hoy no le voy a pedir que se ponga de pie, tranquilo. Dice la Escritura, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y entonces este versículo tan lindo, tan especial, hay momentos en que se vuelve como una pedrada para algunas personas. Se vuelve como un golpe fuerte para una persona, como una sacudida violenta para muchas personas. Y es que nadie se siente feliz sintiendo temor. Yo no creo que alguien pueda decir, ay, qué feliz estoy porque tengo miedo, qué feliz me siento realizado, realizada, porque tengo un gran temor, tengo miedo. La mayoría de personas identificamos el temor como algo malo, como algo nocivo, y nos hace perder, fíjese, a muchos de nosotros el temor nos hace perder grandes oportunidades. Hay quienes habrán perdido un buen trabajo por miedo, por temor, porque se llenaron de temor. Habrán perdido quizás un buen negocio porque tuvieron temor y no se atrevieron a lanzarse. Habrán perdido quizás una relación muy bonita por miedo, por temor, y no se atrevieron a seguir adelante. El diccionario define el temor, fíjese, así drásticamente, y dice que el temor es el miedo que se siente. Temor es miedo, fíjese,
Dice, temor es miedo, dice, que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo pueda ocurrir o haya ocurrido. Entonces tenemos miedo. Si de repente asaltaron en una calle y se vuelve famosa la calle porque asaltan a cada rato, había un cierto lugar oscuro cerca de mi casa que toda la gente lo identificaba como un punto de asalto. Entonces, cuando llegaba a cierta hora, tipo 6 de la tarde en adelante, nadie quería pasar por ahí. Toda la gente tenía temor. Y lo que hacían las personas es irse a rodeando. Caminaban más, pero no querían pasar por ese punto. Había temor. ¿Temor por qué? Porque algo perjudicial, algo negativo, había ocurrido allí y podría ocurrirle a ellos. Entonces, eso es el temor. Pero ¿habrá solamente esa clase de temor? Ese que nos limita, que nos para, que nos frena y que nos impide tener bendición. ¿Será esa la única clase de temor que nos impide capitalizar toda la bendición que Dios quiere darnos? ¿O habrá otra clase de temor que no se ajusta o que no cabe dentro de esta expresión que hemos tenido nosotros de la palabra del Señor? Dice el diccionario bíblico, define temor de Dios, fíjese. Ahora, yo cuando estaba pequeño me inculcaron el temor a Dios. Y no es una cosa diferente, es decir, temor de Dios, temor a Dios, ¿verdad? Y dice que el temor de Dios es el sentido de respeto, asombro y sumisión a Dios. Fíjese qué diferente la definición, ¿verdad? En el otro dice miedo, porque algo malo va a suceder o ha sucedido y me ha generado temor. Pero este temor dice que es un sentido de respeto, asombro, o sea, admiración, diría yo, ¿verdad? Y sumisión a Dios. El temor de Dios. Es un temor que surge en mi vida por Dios, no por Dios, por lo que Dios es, ¿verdad? No por lo que Dios puede lanzarme a mí. Entonces, son cosas diferentes. Yo decía pequeño, Dios me va a castigar, Dios me va a hacer aquí. Y yo miraba en todas las esquinas de las calles a Dios con un palo en la mano, esperando que yo me equivocara. Y ese era el temor que nos enseñaban hacia Dios. En parte nos limitó de muchas cosas, o sea, nos frenó de muchas cosas, pero era como pensar que Dios es un ser malo, un ser maligno, que no quiere vernos felices, sino que nos quiere tener sometidos bajo amenaza. Y Dios no es así, Dios no es así. De hecho, en el pueblo de Dios encontramos en las Escrituras varios momentos en los cuales se llenan de temor. Y uno quizás de los más quizás representativos de un temor infundado, un temor equivocado, un temor del cual usted y yo no debemos dejarnos invadir, es aquel temor que cayó sobre el pueblo de Israel allá en el libro de Números. ¿Recuerda cuando aquellos hombres fueron enviados, 2 espías, a explorar la tierra prometida, esa tierra que Dios había dicho que les iba a dar al pueblo? Y entonces llega y hay 12 personas, elige por cada tribu, le dice Moisés, elige 12 hombres que vayan y que exploren la tierra. Y 12 príncipes de cada tribu, uno de cada tribu, es enviada para examinar la tierra prometida. Ellos no han pasado todavía el Jordán, están al otro lado. Pero ellos están queriendo saber a dónde van a llegar, y es normal, ¿verdad? Nosotros siempre queremos saber, y te invito a tal parte, y cómo es ahí, y es bonito aquí, cómo es el clima, cómo es el acceso. Es lo que queremos saber, lo que nos preguntamos. Y estos era normal que ellos quisieran saber cómo era la tierra. No se podían imaginar esa descripción de Dios de fluye leche y miel. No se lo podían imaginar. No, me imagino que es como pienso en mi mente en este momento, cuando cierro los ojos y digo, una tierra donde fluye leche y miel, y empiezo a ver que vienen bajando los ríos de miel,
y los ríos de leche por otro lado, y es una leche de la que fluye, es una tierra de la que fluye leche y miel. Eso es el pensamiento que pudiera tener un niño o cualquier persona. Entonces ellos querían saber realmente a dónde se dirigían, cómo era el lugar a donde iban a estar y cómo era el sitio a donde Dios los estaba mandando. Y envían estos espías. ¿Y cuál fue? En el capítulo 14 se encuentra esto del libro de Números. ¿Y cuál fue el resultado? Estos hombres entraron a la tierra, vieron que efectivamente era una tierra próspera, una tierra donde había mucha abundancia, donde se podía sembrar y cosechar, donde se podían criar muchos animales y donde ellos podían tener una gran bendición. Y entonces regresan al pueblo. El pueblo, cuéntenos qué es lo que vieron. Efectivamente, dicen ellos, ¿verdad? Y llevaban cargando parte del fruto que habían cortado ahí en la tierra prometida, eran frutos enormes, no, no de los normales. Me imagino que esas verduras que venden en el supermercado, en las zonas de élite, enormes, grandotas, eran pequeñitas comparables con eso. Pues dice que los llevaban cargados los gajos de uva los llevaban cargados en un palo entre dos personas. O sea, tienen que haber sido algo de verdad enorme, maravilloso, grande. Y la gente al verlo llegar le dicen, efectivamente, esa tierra es así como dicen, abundante. Y todos tienen que haber empezado a sentir alegría, gozo. Sí, ese es el lugar donde queremos estar. ¿Quién no quiere estar en una tierra abundante, no? ¿Quién no quiere? Si a mí me dieran a escoger y me dijeran, mira, ¿dónde quiere vivir? ¿En este desierto aquí de Atacama en Chile? ¿O quiere vivir en este prado especial que le hemos preparado aquí en la selva del Amazonas, pero a salvo, ¿verdad? Bien cuidadito, bien bonito. Hombre, ni que dudarlo, no, yo no quiero vivir en el desierto donde no hay ni agua, ni donde refugiarme, ni nada. Quiero estar donde es mejor. Esto es lo que ellos querían. Se deben haber alegrado. Yo me imagino el pueblo gritando y vociferando y saltando, diciendo, sí, la tierra es como Dios la dijo. Pero, y ahí vino el pero dijeron, esa tierra es una tierra que parece que se traga a sus moradores. O sea, hay demasiados árboles, se vuelve por momentos oscura. A veces da cierto miedo ir caminando en ese lugar donde los árboles son enormes y abundante vegetación y parece como que se traga la tierra. Uno se mete y si yo me quedo parado, de repente dejo de ver al que va delante de mí porque es abundante vegetación. Esa tierra parece que se traga a sus moradores. Mire la descripción que hacen. Dice, y les contaron, nosotros llegamos a la tierra, capítulo 13, 27 estoy leyendo. Y lo que ciertamente de la tierra que ustedes nos enviaron es como dice, Dios dice, fluye leche y miel. Y este es el fruto. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. No son pueblos débiles, es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran una raza de gente muy grande, gigante le llamaban. Amalek, ¿verdad? Ya lo conocían ellos. Habita el Negev. La descendencia de Amalek está habitando ahí en cierta región. El Eteo, el Jebuseo, que en alguna vez deben ellos haber escuchado esto, porque esos eran familias que vivían allí antes de que ellos salieran. Habitan el monte. El cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. O sea, toda la tierra está llena de gente violenta, de gente que nosotros conocemos y sabemos, hemos escuchado, hemos sabido de que son gente violenta. Y no nos van a dejar entrar. No nos van a dejar que lleguemos y nos establezcamos. Eso era la idea que estaban ellos queriendo dar. Y dice que cuando Caleb dice, subamos luego que nosotros estamos de la mano del Señor. Y entonces dijeron, no podremos subir. Aquellos 10 hombres, 10 en contra de 2, ¿verdad? No podremos subir, porque la tierra donde pasamos es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos, ya no era solo los descendientes de Anac, ¿verdad? Y todo el pueblo que vimos hoy día son hombres de grande estatura, no hay gente chiquita. Y también, además, si le parece que son grandes, vimos gigantes, raza de los gigantes. Y a la par de ellos, parecíamos como langostas, o sea, chiquititos, despreciables, indefensos.
Y entra el temor en la gente. El veredicto de uno que dicen, miren, vamos porque Dios va con nosotros, y yo creo que la prueba de que Dios iba con ellos era cómo habían salido de Egipto. Era cómo habían peregrinado por 40 años en el desierto, era cómo habían recibido el pan, cómo habían recibido el agua, cómo habían recibido la carne, cómo Dios los había protegido de los pueblos por donde ellos iban pasando. Era como Dios los había librado de enfermedades, era como es que ellos no habían necesitado de coser ropa, ni de buscarse ropa, ni zapatos durante 40 años. Era como ellos se habían multiplicado aún en el mismo desierto, y ahora eran millones los que estaban caminando, peregrinando para entrar a la tierra prometida. Más prueba que eso, que la columna de fuego durante la noche, que la nube cubriéndolo durante el día, que esa presencia de Dios sobre ellos, pues no creo que pudiesen haber necesitado de que Dios estaba con ellos. Sin embargo, el argumento de unos pocos hombres que quizás no tenían el mismo acercamiento o el mismo concepto de Dios que estos dos muchachos, Caleb y el otro, ¿cómo se llama? Los dos varones estos, se me olvidó el nombre de uno de ellos. Caleb y... Déjeme ver, no puede ser que me olvide el nombre de este muchacho. Uy, mire, se me fue el nombre del otro. Y hasta allá se me perdió. Estos dos jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo podía ser que ellos pudieran estar equivocados? Decían. Eran hombres que de seguro que habían probado, habían sido probados. Josué y Caleb, perdón. Eso, nada menos que el nombre de Josué se me estaba yendo. Y estos estaban hablando bien y estaban creyendo que lo que hizo Dios en el desierto lo iba a volver a hacer. Pero estos hombres no. Estos otros no, estos otros 10 no. Y dijeron, no podremos. Y entró en el pueblo un temor, y miren la expresión de aquel pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, se acercaron a Aarón y a Moisés. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o es este desierto, o en este desierto, ojalá muriéramos, dice. Que no sigamos viviendo porque no queremos sufrir. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Estoy ya en el capítulo 14. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y entonces se organizaron algunos, busquémonos un capitán. Moisés nos sirve, busquémonos un capitán que nos regrese a Egipto. Es mejor morir allá. Posiblemente tengamos que morir en este desierto, pero ¿por qué vamos a entrar a morir en esa tierra? Es mejor que nos muramos aquí de este lado, o que nos regresemos a Egipto y nos muramos allá, que ir a sufrir y que nuestros hijos sufran en esa tierra que no conocemos. Un temor equivocado. Y ese temor es la clase de temor que hace que nos demos por vencidos antes de emprender la batalla. Esa clase de temor es la que se apodera de nosotros muchas veces y empezamos a desconfiar de Dios incluso. Dios nos dice, te voy a bendecir, y encontramos las promesas en la palabra de Dios, y las hacemos nuestras, sí, todo lo puedo en Cristo. ¿A cuántos cristianos he oído yo repetir esa palabra y decirlas y repetirlas y emocionarse diciéndolas, y de repente les entra un temor como este, que piensa que no, es que mejor, yo estaba mejor antes de conocer a Cristo, dicen algunos. Es que yo vivía más tranquilo antes de ser cristiano, es que yo tenía menos problemas antes de ser creyente. Temor. Y no me ponga por favor a aprender. Yo no quiero aprender, yo no quiero predicar, yo no quiero ir a evangelizar. Hay temor. Y decimos, no, mejor me quedo aquí, expectante, a ver qué pasa, que caigan aquellos, y si caen, yo corro.
temor equivocado. Vamos a ver a la luz de las Escrituras que no es malo mencionar y tomar ese concepto temor sobre nuestra vida. Como hijos de Dios, debemos de tener temor. No miedo. Miedo es otra cosa. Miedo es lo que se apoderó de ellos. Un temor que es, como dice la definición del diccionario, es miedo a que algo malo nos va a pasar. Es que dicen que ahí está pasando esto. Es que dicen que allá va a suceder aquello. Hay temor. ¿No es cierto que hoy tenemos temor de que nuestros hijos salgan a jugar enfrente de la casa? Cuando yo era niño salíamos a jugar y mamá y papá no se preocupaban. Sabían que estábamos ahí en algún lado de la colonia jugando. Ahora, si no escuchamos el sonido de la vocecita de nuestros hijos, estamos preocupados, con miedo. Ese miedo, es temor. Pero esta gente había tenido una manifestación de Dios tan gloriosa que no podía caber esta clase de temor en ellos. Si Dios había hecho tantas cosas en el desierto, si Dios había obrado de manera espectacular en el desierto con ellos, ¿cómo no los iba a seguir acompañando? Si Dios les había dicho, los voy a introducir a esa tierra que es suya. Pero a veces visualizamos la bendición como que es de otro. Ah, no, yo puedo ver la bendición en otro, pero no creo que sea para mí esa bendición. Y entonces nos frenamos. Hay dos clases de temor que usted y yo debemos de pedir al Señor que llegue a nuestra vida. Dos clases de temor. Y vamos a mencionarlos hoy brevemente. Uno, el temor reverencial. Vamos a llamarle así, temor reverencial. Que es un miedo, si quiere decirlo, mezclado con reverencia o respeto. Este temor reverencial, un temor que infunde respeto, es ese temor que restringe al pecado. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 4, verso 4, y dice ahí la escritura, temblad, y aquí no es que estaba diciendo temblad porque está haciendo frío, temblad de temor y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Temblad y no pequéis. O sea, ese temor que me hace a mí frenarme, que me hace a mí tener miedo al pecado, miedo a hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Un temor reverencial. Digo, no, si es que nosotros, yo te reverencio, Señor, y somos bien desobedientes. Y no tenemos ningún reparo en hacer cosas malas. Y nos aprovechamos de la misericordia de Dios. Pero dice este temor reverencial mencionado en este canto, en los salmos, temblad. O sea, ten temor y no peques. Ten temor y no peques. Casi como aquel temor que sentía cuando estaba niño. Yo no podía robar, por ejemplo. Los niños, amigos míos, robaban aquí, robaban allá, le robaban al papá, yo tenía un pánico horrible el hecho de hacerlo porque yo sabía que si yo le robaba a mamá o a papá, eso estaba mal y Dios me estaba viendo. Yo no es que sintiera que Dios me iba a garrotear, sino que no estaba correcto. Y tenía temor. Tenía temor de tener cualquier clase de amistades, temor de ir a cualquier clase de lugares, temor. Y la escritura nos recomienda, tengan temor, pero un temor que los restrinja de poder caer en el pecado. Un temor que no los deje pecar. Imagínense que este acontecimiento que vimos el día de ayer, triste acontecimiento en los Estados Unidos, que ese muchacho hubiese tenido temor, esta clase de temor, pues no hubiese hecho lo que hizo. Primero valió a la abuela y después valió al que se encontró enfrente. Sin ningún sentido, sin ninguna razón. Nadie puede entender por qué lo hizo. Y nadie puede entender la cadena esa tan espantosa
que hoy están sacando de fechas y acontecimientos similares a eso. En cuestión de 5, 10 años quizás han sucedido cientos de eventos similares a ese. Y nadie se puede explicar el por qué la gente lo hace. Pero si hubiera temor al pecado, pues la gente se detendría, se frenaría. Si hubiese temor al pecado, hubiese menos delincuencia. Si hubiese temor al pecado, hubiese menos hogares destruidos. Si hubiese temor al pecado, hubiesen menos niños sufriendo en el planeta. Temor reverencial provoca una actitud correcta hacia Dios. Vamos hoy al 33, al Salmo 33, versículo 8. Dice la Escritura así: tema, o sea, tenga miedo, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Es que hay una razón impresionante para que nosotros tengamos temor reverencial, porque eso nos hace tener el concepto correcto de quién es Dios y una actitud correcta hacia Dios. ¿Por qué le voy a temer yo a Dios? ¿Por qué voy a tener este temor reverencial? Porque Él dijo y las cosas fueron hechas. Porque Él mandó y todas las cosas existen. Todo lo que existe parece demasiado impresionante que todo lo que existe lo haya hecho Dios. Todo lo que tocamos con nuestras manos, así haya sido confeccionado por otras personas y fabricado en una empresa y transformado, es nada más una transformación de lo que Dios hizo. Pero nadie ha creado, pero ni un frijol. Nadie puede decir, este frijol yo lo creé de nada. No tenía nada en las manos y de repente me surgió este frijol porque yo dije que existiera frijol en mi mano y ahí surgió el frijol. Nadie ha podido hacerlo. Nadie. Pueden tomar de aquí y de allá y decir, creé esto, esta es mi creación. No es su creación, es su transformación. Dios es tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, que usted y yo debemos de tener un temor reverencial que me haga tener la actitud apropiada hacia Dios. ¿Por qué voy a tener temor a Dios? ¿Por qué voy a tener temor de Dios? ¿Por qué voy a tener este temor que me lleve a reverenciar a Dios? Porque Él dijo y fue hecho. Porque Él mandó y existió. Y no hay autoridad mayor que la autoridad de Dios. No hay autoridad mayor que la autoridad de Dios. El temor reverencial provoca una actitud también apropiada hacia la palabra. Es que hay mucha gente que esta palabra que usted y yo compartimos ya no cree que es la palabra de Dios. Muchos cristianos que con el correr de los años y en sus estudios profundos que hacen sobre las escrituras llegan a la conclusión de que muchas partes de la Biblia no son inspiración divina. No, esto no es inspiración divina. Esto no está aquí. Es que no, lo que pasa es que sabe quiénes los que se juntaron se estuvieron de acuerdo en que estos libros iban a ser los llamados canónicos o los llamados que ungidos e inspirados por Dios, eran hombres. ¿Acaso no puede controlar Dios la mentalidad del hombre y no lo ha hecho por los siglos? ¿Acaso no ha controlado Dios tu mente y mi mente para hacernos bien? Para provocar que nosotros actuemos de la manera correcta y podamos ser beneficiados. Pues no creo que Dios sea tan inepto, tan miserable, pues, grosera la palabra que estoy usando, que no pudiera haber controlado la mente y el corazón de estos hombres para dirigirlos en la elección de la lectura que Él quería que nosotros tuviéramos. Y todos estos libros, aunque se han preocupado tanto por encontrarles que no son compatibles, que no tienen relación, no lo han podido hacer. Porque fueron escogidos bajo la inspiración divina. De hombres que quizás yo pudiera decir, no, pero es que eso no es mi función viñetar o decir que eran buenos o malos los hombres que Dios utilizó. En la Biblia hay muchos hombres
que Dios ha utilizado y que si yo leo, digo, este hombre era malo. Sin embargo, Dios lo utilizó. Tenía un propósito su vida. La palabra de Dios es algo tan especial. Vamos, por favor, al Salmo 119, al verso 161. Salmo 119, verso 161. Dice el escritor bíblico, príncipes me han perseguido sin causa. O sea, me han perseguido sin causa. No he hecho nada, pero me han perseguido. Pero mi corazón, dice, tuvo temor de tus palabras. Quiere decir, yo no actué contra ellos como ellos actuaron contra mí, porque mi corazón tuvo temor de tus palabras. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Son palabras de Dios. Y si los demás obran en contra de esa palabra hacia nosotros, nosotros no podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque dice que nuestro corazón debe tener temor de la palabra de Dios. Debemos de ver en la palabra de Dios lo que es la palabra de Dios, el deseo de Dios para nosotros, el consejo de Dios para nuestra vida. Y no un simple libro de ética que se pueden comprar en cualquier librería, sino el consejo de Dios para nuestra vida. Palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese temor reverencial, mi corazón tiene temor de la palabra de Dios. Cuando la leo me impacta, cuando la leo me impresiona, cuando la leo me inyecta ese deseo de no fallar a lo que dice la palabra. Ese deseo de vivir esa palabra, de hacer la realidad en mi vida, temor reverencial. Me frena para realizar el pecado, me restringe el pecado. Me hace tener un concepto verdadero, apropiado sobre Dios. Y me hace tener un concepto apropiado de lo que es la palabra de Dios. Temor. Temor que nos lleva a reverenciar, que nos lleva a respetar, que nos lleva a oír, a obedecer, a seguir y a imitar al autor de esta palabra. Y un segundo temor que nosotros debemos de clamar al Señor para que esté en nosotros es el temor que se llama sagrado. Temor sagrado. Temor que no nos permite ir en contra absoluta de las cosas. Vamos a ir al Proverbios 8. ¿Qué dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13? Capítulo 8, verso 13. Dice la escritura, miren. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. ¿Cuál es el temor sagrado? El temor de Dios, el temor de Jehová, el temor que viene de Dios hacia nosotros. No el temor que viene para escondernos de Dios, el temor que viene de Dios hacia nosotros. ¿Para qué? Dice la escritura, para aborrecer el mal, para aborrecer la soberbia, para aborrecer la arrogancia, para aborrecer el mal camino. ¿Cuánta gente usted conocerá, aún llamados creyentes en este tiempo, que son soberbios? Personas que son creyentes en este tiempo que son arrogantes. Personas que son creyentes en este tiempo que van por un mal camino. Pero este es un temor que debemos de pedirle a Dios que tengamos. El Señor, envíame este temor sagrado, que me haga aborrecer el mal, que me haga aborrecer la soberbia, que me haga aborrecer la arrogancia y que me haga aborrecer el hecho solo de pensar que puedo andar en el mal camino. Es odiar el mal prácticamente, aborrecer el mal. Es un temor que me hace sentir verdaderamente satisfacción. En el capítulo 14 del libro de Proverbios, igual hay una página adelante, en el verso 27, dice así la escritura: el temor de Jehová es manantial de vida. ¡Ay,
¿Quién no quiere estar cerca de un manantial? Yo veo las imágenes turísticas que se comparten ahí y un día de esto estaba viendo a un muchacho conocido mío sentado se tomaba una foto y detrás de él una cascada enorme. Y yo decía, ¿y dónde fue eso? Le pregunto, ay, que veníamos de Honduras y en tal pueblo pasamos y nos fuimos allí. Mira qué bonito ese lugar, bien fresco. ¿Quién no quiere estar en un lugar así? Pues dice que el temor a Dios es fuente de vida. ¿Mm? Es fuente de vida. Manantial de vida. El manantial es el que nos refresca. ¿Se ha bañado usted en los chorros? Que es lo que más tenemos más cerca, ¿verdad? En los chorros, cuando funcionaban los chorros, ¿no? ¿Todavía funciona? Bueno, hay que ir y ver esas cascadas, esas piscinas que se llenan con agua natural y no con agua clorada, ¿verdad? Y usted se puede sentar en las piedras y el agua le cae sobre su cuerpo. Y usted sabe que esa agua está naciendo en la montaña. Manantial de vida. El agua es esperada con ansiedad por el agricultor, es esperada con ansiedad para aquel que vive en lugares secos, es esperada con ansiedad, porque el agua es la que hace germinar la vida. Usted y yo sin agua no subsistimos, no subsistimos. Él dice que el temor de Jehová es manantial de vida. Y el manantial es el que nos da verdadera satisfacción. En el versículo 26 dice, en el temor de Jehová está la fuente de confianza. ¿Qué es lo que nos hace vivir confiados? Vivir en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios nos hace vivir confiados. Nos santifica. El temor sagrado, aquel temor que nos hace depender de Dios, nos santifica. En el capítulo 19 o en el Salmo 19, a mí yo siempre me corrijo yo mismo porque una vez me corrigieron, me dijeron, no diga capítulos del libro de los Salmos porque eso no son capítulos, son salmos, son cantos. Y que yo me corrijo a cada rato porque yo digo así, capítulo 20 del libro de los Salmos. No, Salmo 20, o Salmo 19. En este caso, el Salmo 19, en su verso 9, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios nunca me invita a hacer cosas malas, ni a andar por caminos torcidos, ni a andar por esas veredas sinuosas. ¿Ha visto esos caminos que cuando van los drones hoy están muy de moda eso, ¿eh? Y toma la imagen desde arriba y se ve el camino aquel que va serpenteando, serpenteando, serpenteando. Dios nos da, dice, un camino recto, no un camino que serpentee, un camino recto, recto. Por eso dice la Escritura, el temor de Jehová, dice, ya me fui por otro lado. Dice, el temor 9, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los preceptos de Jehová son rectos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Permanece para siempre. Es recto y permanece para siempre. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Y el precepto de Jehová, su palabra, es puro, pues alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Qué cosa más linda es la palabra. Yo pensaba, y todos tenemos, nos tiembla el cuerpo cuando decimos, no debe de tener temor, hermano, usted no debe tener temor. Sí debemos de tener temor, pero temor de Dios. Temor de Dios.
Ese temor que viene de Dios para hacernos vivir vidas santas. Ese temor que viene de Dios para hacernos tener vidas satisfactorias. Ese temor que viene de Dios que provoca que yo ame y lo reverencie a Él y lo respete, lo imite, lo busque, lo oiga, lo obedezca. Ese temor que viene de Dios, que me hace ver a la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios, que me hace ver a Dios como lo que Él es, el más grande, el omnipotente, el inigualable, el que no tiene comparación, que nunca tendrá nadie que pueda superarlo. Ese temor que viene a mí me hace odiar lo malo, el mal, no odiar al malo, odiar al mal. Y obedecer a su palabra que dice que yo tengo que amar. Para eso hemos sido llamados, para amar, no para odiar a las personas, para odiar el mal, el pecado, para eso sí. Ese temor que viene de Dios y que me hace ser una persona sabia. Termino con ese versículo tan lindo, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todos admiramos a las personas sabias y decimos, ese hombre es muy sabio, esa mujer es muy sabia. No, si tú tienes una duda, pregúntale a esa persona, es muy sabia. Si tú tienes un problema, ve y cuéntale tu problema a esa persona, es muy sabia, te va a dar un buen consejo. Pues el principio de la sabiduría, y todos podemos alcanzar la sabiduría, es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Y cuando yo tengo temor hacia Dios, respeto a Dios, reverencia hacia Dios, su palabra es mi guía. Su presencia va conmigo siempre. Puedo amar, puedo sentirme bendecido, puedo visualizar mi entorno correctamente, no como aquellos que ni siquiera habían ido ellos y ya se querían regresar para Egipto. El temor a Dios debe conducirnos a ser personas santas y por lo tanto exitosas. El temor a Dios es lo que el mundo de hoy necesita tanto, urgentemente, urgentemente. Temor a Dios. Persona, escuchaba yo un político famoso en estos últimos tiempos, decía, no, sí, que vamos a hacer estas leyes y que esto va en contra de Dios, esto va en contra de la palabra, y hablaba, se llenaba la boca diciendo muchas cosas, y de repente resulta matando, masacrando gente. Necesitamos tener de verdad temor de Dios para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Necesitamos tener temor de Dios para hacer las cosas correctas en la vida, para vivir de la forma correcta nuestra vida. El temor de Dios lograría evitar tanto dolor en este tiempo. Si el mundo tuviera temor de Dios, nos evitaríamos tanto sufrimiento, nos evitaríamos tanto desprecio, tanto dolor, tanta crisis en el mundo. Así que no crea que cuando se menciona la palabra temor siempre es algo malo, sí. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, es aquel que tiene miedo a buscar las cosas de Dios, aquel que tiene temor y que duda de que el poder de Dios está con él, el temor que se apoderó de este pueblo que no quería entrar a la tierra prometida porque el miedo a lo que iban a enfrentar los detenía, los frenaba. Ese es un temor malo. Por eso dice, el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Pero esta clase de temor de la que estamos hablando hoy, un temor reverencial, un temor sagrado, es el temor que necesitamos tener para amar y obedecer a Dios y vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. ¿Temor? ¿Quiere tener temor en su vida? Podemos orar y decirle, Señor, dame esa clase de temor. No me des miedo. No me dejes ese miedo que me va a frenar y me va a dejar parado sin avanzar en mi camino cristiano. Dame ese temor que me permitirá adorarte, bendecirte, visualizarte como el Dios maravilloso que eres y tener una vida verdaderamente plena. ¿Que vamos a enfrentar problemas? Lo más seguro que sí, pero no iremos solos. Como dijeron aquellos hombres, aquellos dos hombres, ¿no? Ahora dijeron Josué y Caleb, Dios va con nosotros, entremos a la tierra prometida.
porque nosotros tenemos el poder más grande, aquellos son más numerosos quizás, pero Dios va con nosotros y vamos a tomar la tierra en el nombre del Señor. Dios quiere ministrar y bendecir nuestras vidas y llenarnos de este temor santo, de este temor sagrado, de este temor reverencial, para que seamos mejores cristianos cada día, para que seamos mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores empleados, mejores estudiantes, mejores políticos, mejores gobernantes. Necesitamos tener temor de Dios. El mundo necesita tener temor de Dios. Y vamos a predicar el temor de Dios con tu vida y con mi vida. Padre, bendigo a cada persona que ha compartido conmigo estos momentos. Clamamos, Señor, para que este temor reverencial, para que este temor sagrado, Dios, se apodere de nuestra vida y nos impida pecar, y nos impida alejarnos de ti, y nos permita, Señor Jesús, verte con la actitud correcta, ver tu palabra, visualizar tu palabra con la actitud correcta, Señor, que nosotros despreciemos lo malo, Señor Jesús. El mal no pueda conquistarnos en ningún momento, que podamos agradecerte y sentir que ese temor hacia ti o que viene de ti nos hace sentir frescura, Señor, en medio de una crisis que pueda haber alrededor de nosotros, que nos vuelve personas santas, que nos dirigen a ser personas santas, Señor, y que nos hace al final de todos ser personas sabias. Padre, gracias, porque ese temor solo puede venir de ti, Padre eterno. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Yo bendigo cada persona que está con nosotros esta noche, Señor. A cada persona que está escuchando y viendo esta imagen, Señor, y escuchando este sonido, para que el temor de Dios se apodere de sus vidas y podamos ser una mejor comunidad cristiana y podamos ser una mejor iglesia y podamos ser mejores personas, Señor, mejores familias. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque tú eres bueno y porque queremos, Señor, ser personas temerosas de tu palabra, temerosas de ti, Señor, buscando siempre la santidad y la sabiduría. En el nombre glorioso de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Oh, gloria a Dios, que el mundo entero se llene de temor, ¿verdad? Y no de miedo hacia Dios, sino de temor de Dios, temor que viene de Dios, para que tengamos un mejor mundo, un mejor mundo. Que Dios te bendiga, mi hermano, que disfrute mucho su noche o sus cenas y va a cenar. Bendiciones para todos.